Capítulo 1. La campana que llamó a medianoche. Dicen que en los pueblos olvidados de Castilla, las campanas de las iglesias no siempre llaman a misa. A veces, repican para convocar lo que nadie se atreve a nombrar. Aquella noche, Lucía se despertó sobresaltada. El sonido metálico y grave de la campana rasgaba el silencio como un cuchillo. No era la hora de laudes ni de vísperas, era medianoche. Desde su ventana pudo ver cómo las luces de las casas permanecían apagadas, pero las sombras de los vecinos se deslizaban en silencio hacia la plaza, todos con un mismo destino, la iglesia. Lucía, huérfana desde niña, siempre había escuchado rumores sobre la procesión de máscaras seductoras, una tradición que nadie reconocía abiertamente, pero que se repetía cada ciertos años. Su madrina, antes de morir, le susurró con voz temblorosa: si algún día oyes la campana a medianoche, no sigas a la multitud, o terminarás siendo parte de ella. Pero la curiosidad es un veneno dulce. Y esa noche Lucía decidió probarlo. Se cubrió con una capa oscura y siguió a distancia las figuras encapuchadas. El aire olía a incienso mezclado con algo más, un aroma denso, casi carnal, como sudor escondido entre plegarias. El corazón le latía con fuerza, entre el miedo y una excitación que no comprendía. Cuando llegó a la iglesia, la puerta estaba entreabierta, dejando escapar una luz rojiza. Dentro, los bancos habían sido retirados. En su lugar, hombres y mujeres de todas las edades se alineaban en procesión, cada uno con un rostro oculto por máscaras extrañas, algunas doradas, otras de marfil, todas con labios sensuales tallados, como si susurraran secretos eróticos al oído de quien las mirara. Lucía contuvo la respiración. Las máscaras parecían moverse solas, respirando, palpitando. Aún así, los cuerpos debajo seguían quietos, dóciles, como marionetas al compás de un rezo que no sonaba a latín, sino a algo más antiguo, más prohibido. De pronto, el sacerdote apareció. No llevaba la sotana habitual, sino una túnica escarlata que dejaba ver parte de su pecho. Su máscara tenía la forma de un rostro femenino, labios entreabiertos, casi gemebundos. Levantó las manos y la multitud inclinó la cabeza. Ha comenzado la hora del deseo que salva y condena, dijo con voz profunda. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Quiso marcharse, pero no pudo. Sus pies parecían anclados al suelo. Algo, en aquella atmósfera de incienso, sudor y plegarias, la atraía como un imán. Y entonces ocurrió, la campana volvió a sonar. 3 golpes secos. Las máscaras giraron al unísono hacia la entrada, hacia ella. Lucía tragó saliva. La procesión la había descubierto, y en ese instante comprendió el verdadero peligro. No era un ritual escondido, sino una invitación. Capítulo 2. Los rostros que no eran suyos. El silencio que siguió al tañido de la campana fue más inquietante que el mismo sonido. Cientos de ojos ocultos detrás de aquellas máscaras se clavaron en Lucía, como si la hubieran estado esperando desde siempre. Sintió el impulso de huir, pero algo en el ambiente, una fuerza densa, la empujaba hacia adentro, hacia el corazón de la iglesia. Al cruzar el umbral, la luz rojiza iluminó su rostro desnudo. Fue entonces cuando lo notó. Nadie más mostraba su verdadero semblante. Todos llevaban máscaras que parecían latir suavemente, como si tuvieran piel y no madera ni marfil. Lucía, temblando, se ocultó bajo la capucha de su capa, pero ya era tarde. Había entrado al círculo cerrado de la procesión. La multitud comenzó a caminar lentamente alrededor del altar. Cada paso estaba acompañado por un murmullo grave, una letanía que no parecía del todo humana. Lucía sintió que esas voces se metían dentro de su pecho, provocándole un cosquilleo ardiente bajo la piel. Y entonces ocurrió algo imposible. Por un instante, uno de los enmascarados se acercó demasiado. Sus ojos se cruzaron con los de Lucía, y ella juraría que lo que veía detrás de los orificios no era un rostro humano. El hombre ladeó la cabeza, y la máscara,
Un rostro femenino de labios entreabiertos se contrajo como si sonriera, pero bajo esa sonrisa tallada, Lucía vislumbró otro rostro, fugaz y deformado, como carne derretida tratando de escapar. Parpadeó, pero la imagen seguía allí. Otro paso, otra máscara. Una mujer con un antifaz dorado se inclinó hacia ella. Los labios de la máscara parecían moverse, murmurando algo que Lucía no alcanzaba a comprender. Cuando sus dedos rozaron la mano de Lucía, un calor abrasador le recorrió el brazo, y vio el rostro verdadero de la mujer, arrugado, muerto hacía tiempo, con la piel gris y los ojos en blanco. Pero apenas parpadeó, la visión desapareció, dejando solo la sensual máscara brillando bajo la luz de las velas. El corazón de Lucía golpeaba con fuerza. No eran solo máscaras, eran disfraces de carne para ocultar lo que ya no pertenecía al mundo de los vivos. El sacerdote, con su túnica escarlata, levantó las manos y la letanía se detuvo. Una calma artificial llenó la iglesia, espesa como humo. Cada máscara revela lo que somos cuando dejamos de fingir, dijo con voz profunda. Hoy, la procesión nos dará un nuevo rostro. La multitud inclinó la cabeza y se arrodilló. Lucía fue arrastrada por el gesto, obligada a arrodillarse también. Sintió como decenas de respiraciones la rodeaban, calientes, sofocantes. Entonces, alguien desde atrás le colocó algo en la mano. Era fría, dura, una máscara. La levantó con temor y, por un segundo, creyó verla palpitar como un corazón arrancado. Una pregunta la atravesó como un cuchillo. ¿Y si al ponérsela ya no podría quitársela nunca más? Capítulo 3. El sacerdote que no bendecía, sino deseaba. Lucía sostenía la máscara entre sus manos, dudando entre huir o rendirse al peso invisible que la empujaba a ponérsela. El silencio de la iglesia se quebró con el crujido de la madera del altar. Desde la penumbra surgió la figura del sacerdote, y el aire cambió como si cada respiración dependiera de él. No era el mismo hombre que Lucía recordaba de las misas dominicales. El padre Tomás, siempre sobrio y con voz apagada, había desaparecido. Frente a ella se alzaba alguien distinto, su túnica escarlata se ceñía al cuerpo, dejando ver una musculatura insólita para un clérigo, y en su rostro brillaba una máscara de mujer con labios carnosos entreabiertos. Como si gemiera en silencio, alzó las manos, pero no para bendecir. Sus gestos eran más parecidos a los de un amante que guía a su pareja hacia la penumbra. No temáis, su voz retumbó grave, impregnada de un calor que erizaba la piel. Dios conoce vuestros cuerpos mejor que vosotros mismos. Y esta noche, cada caricia será oración, cada gemido será plegaria. La procesión respondió con un suspiro colectivo, casi un lamento erótico que se enredó en las vigas de la iglesia. Lucía sintió un fuego recorrerle el vientre. No sabía si era miedo o deseo, pero no podía apartar la vista de aquel sacerdote. Él descendió los escalones del altar y caminó entre los fieles. A cada paso, los enmascarados se inclinaban y le ofrecían sus manos, sus cuellos, incluso sus labios ocultos. Él los rozaba apenas con los dedos, y esos leves contactos provocaban convulsiones de placer en los cuerpos, como si fueran sacramentos. Cuando estuvo frente a Lucía, se detuvo. «Eres nueva», murmuró, aunque su máscara no tenía boca que se moviera. «Tus ojos aún no saben si rezar o pecar. Por eso te eligió la campana». Lucía apretó la máscara contra su pecho. El sacerdote inclinó la cabeza hacia ella, tan cerca que pudo oler el incienso mezclado con sudor. «Si la colocas sobre tu rostro, no volverás a ser la misma. Sentirás lo que sienten los ángeles cuando caen». Su voz era tentación pura, y en ella no había rastro de bendición, sino deseo. Lucía cerró los ojos, intentando resistir, pero entonces sintió la mano del sacerdote en su cuello, cálida y firme, como una promesa y una condena al mismo tiempo. El coro empezó a entonar un canto prohibido, notas graves que parecían nacer del subsuelo. La iglesia se llenó de ecos carnales. Lucía comprendió que estaba al borde de algo irremediable.
y que, tal vez, su destino no era elegir, sino sucumbir. Capítulo 4. El primer desaparecido. El canto prohibido resonaba en las paredes como un latido de piedra. Lucía, atrapada entre el humo del incienso y la multitud arrodillada, sentía que el aire era cada vez más espeso, como si la iglesia entera respirara con ellos. Entonces ocurrió lo impensable. Un joven enmascarado, apenas a unos pasos del altar, comenzó a temblar. Primero fueron sus manos, después todo su cuerpo. La máscara, de marfil y labios rojos, se agitaba como si estuviera viva. Nadie lo socorrió. Al contrario, todos lo rodearon en silencio, observando con devoción, como si aquel espasmo fuera parte del ritual. Lucía contuvo un grito cuando vio que el joven se arqueaba hacia atrás. Su boca abierta dejó escapar un gemido que no sonaba humano, un alarido mezclado de placer y dolor. El sacerdote levantó los brazos, y la multitud repitió en un murmullo: «El elegido, el elegido». La piel del joven comenzó a resplandecer bajo la luz de las velas, como si algo ardiera dentro de él. La máscara vibró, pegada a su rostro, y de pronto Lucía lo comprendió: no era un disfraz, era una prisión. El marfil se fundía con la carne. El joven rasgaba con las uñas su propio rostro, intentando arrancarla, pero era inútil. Con un último espasmo, se desplomó sobre las losas. Su cuerpo se sacudió y, de repente, se desintegró en una nube oscura que se desvaneció en el aire. Allí donde estuvo, solo quedó la máscara, intacta, palpitando suavemente como un corazón recién arrancado. Lucía sintió un escalofrío. Aquello no era una elección, era un sacrificio, y la multitud lo celebraba como si fuera un milagro. El sacerdote recogió la máscara y la levantó frente a todos. Sus ojos, ocultos detrás de la suya, brillaban con un fervor enfermizo, uno menos en la carne, uno más en el deseo eterno. Los fieles respondieron con un rugido gutural, mezcla de oración y gemido. El eco retumbó en las vigas, sacudiendo las entrañas de Lucía. Quiso huir, sus piernas temblaban, pero no obedecían. Algo la mantenía arrodillada, como si la iglesia misma la retuviera. Entonces vio un detalle que heló su sangre. Sobre las losas donde yacía el muchacho, había quedado una mancha oscura, una huella húmeda que se extendía como sangre. Nadie parecía notarla, nadie salvo ella. Lucía entendió que no era la primera vez, que cada procesión dejaba sus desaparecidos, y que esa noche, la campana había tocado no solo para invitarla, sino para reclamar a la próxima víctima. Capítulo 5. El espejo en la sacristía. Lucía huyó de la nave principal apenas el sacerdote levantó la máscara palpitante como trofeo. Su respiración era agitada. El eco de los cantos aún retumbaba en sus oídos. Nadie pareció seguirla. La multitud estaba hipnotizada en la ceremonia. Aprovechó ese instante para escabullirse por un pasillo lateral que conducía a la sacristía. Allí, el silencio era distinto, pesado, expectante. Una vela solitaria iluminaba la estancia, proyectando sombras largas sobre las paredes de piedra. Fue entonces cuando lo vio, un espejo antiguo, cubierto parcialmente por un velo de encaje negro. Lucía se acercó con cautela. El vidrio estaba empañado, como si alguien hubiera respirado sobre él. Con manos temblorosas apartó el encaje, y su reflejo apareció, pero no era el suyo. En lugar de la muchacha con el rostro pálido y los ojos asustados, el espejo devolvía la imagen de una mujer que parecía mayor, con labios rojos encendidos y un cuerpo apenas cubierto por una túnica transparente. Llevaba una de esas máscaras seductoras, y debajo de ella, una sonrisa sugerente. Lucía retrocedió, horrorizada. El reflejo, en cambio, se inclinó hacia adelante, como si la superficie no fuera cristal, sino un velo delgado a punto de romperse. «Eres mía», susurró aquella otra voz, idéntica a la suya, pero cargada de deseo y perversión. El corazón de Lucía latía tan fuerte que casi le dolía. Volvió a mirar.
y esta vez el reflejo se quitó lentamente la máscara, dejando al descubierto un rostro que era el suyo, pero con ojos ardientes, labios húmedos y una expresión de lujuria desconocida. Se llevó una mano al pecho, temblando. El espejo repetía su gesto, pero lo convertía en una caricia lenta, obscena, recorriendo el escote con deleite. «Este es tu verdadero rostro en la procesión», dijo la imagen. «No el de una niña temerosa, sino el de la elegida que los hará gemir a todos». Lucía se cubrió los oídos, pero la voz retumbaba dentro de su cabeza. Sintió un calor recorrerle el vientre, la misma sensación que había intentado negar desde que escuchó la campana. De pronto, el espejo se agrietó con un crujido seco. Las fisuras se extendieron como venas oscuras, y por ellas comenzó a filtrarse un líquido rojizo, espeso, que goteaba hasta el suelo, sangre mezclada con incienso. Lucía gritó, retrocediendo hasta chocar con la pared. El velo de encaje volvió a cubrir el espejo por sí solo, como si nada hubiera ocurrido. La estancia quedó en silencio otra vez. Pero ella sabía la verdad. El espejo le había mostrado algo que no podía olvidar. No solo la procesión la había elegido, también el deseo oculto dentro de sí misma. Y ahora, cada vez que cerraba los ojos, sentía aquellos labios rojos susurrándole al oído. Capítulo 6. El canto prohibido. Lucía salió de la sacristía con el corazón encogido, todavía sintiendo el eco de aquel espejo que no le había devuelto su rostro, sino una versión corrompida y sensual de sí misma. El aire del templo ardía como brasas invisibles. Las voces lejanas de la congregación la guiaron de vuelta a la nave, donde la procesión seguía en trance. Al cruzar el arco, escuchó algo que nunca había oído antes. No eran rezos. No era latín de misa. Era un canto profundo, áspero, hecho de sílabas imposibles que parecían morder el aire. Sael, Biar, Lod. Cada palabra vibraba dentro de su pecho como si una mano invisible tocara sus costillas desde dentro. El coro estaba formado por hombres y mujeres enmascarados, alineados frente al altar. Sus voces subían y caían como olas negras, y a cada nota la atmósfera se volvía más densa, más sofocante. Lucía dio un paso atrás, pero no pudo apartar la mirada. La melodía la atrapaba, como una cuerda invisible enredada en su garganta. Sintió un calor subirle desde el vientre hasta la garganta, un estremecimiento que no era del todo suyo. Era como si su cuerpo reaccionara al canto sin pedir permiso. Las piernas le temblaban, no de miedo, sino de un deseo inconfesable. El sacerdote levantó los brazos, y su voz se unió al coro, más grave, más poderosa, como un trueno que se mezclaba con susurros eróticos. «Este canto es el lenguaje del cielo antes de la caída», proclamó. «Quien lo repita abrirá la puerta de la carne y del espíritu». La multitud repitió aquellas sílabas prohibidas. Lucía se cubrió los oídos, pero eso no impidió que penetraran en ella. Las palabras se colaron como agua, resbalando por su piel, latiendo en su sangre. Sin darse cuenta, sus labios comenzaron a moverse. Primero fue un murmullo ahogado, luego un susurro, Sael, Biar, Lod. El instante en que pronunció esas sílabas, un espasmo la recorrió de pies a cabeza. Cayó de rodillas, jadeando, sintiendo un ardor dulce y terrible que la desbordaba. Vio sombras danzando en los vitrales, figuras que no eran ni humanas ni divinas, sino algo en medio, criaturas que parecían gemir al compás del canto. Lucía quiso detenerse, pero su voz ya no era suya. El coro la había atrapado. Cada palabra que repetía era una caricia ardiente en su alma, cada nota una daga que cortaba su voluntad. Entonces, el sacerdote se inclinó hacia ella desde el altar, con la máscara femenina brillando bajo las velas. Tu lengua ya aprendió lo que nunca debió pronunciar. Ahora el deseo te pertenece, Lucía. Con lágrimas en los ojos, comprendió la verdad. El canto no solo abría puertas, también cerraba las de regreso. Y ella ya había cantado. Capítulo 7. La máscara que respiraba.
La melodía prohibida seguía vibrando en los huesos de Lucía incluso después de que el coro callara. Tenía la garganta seca, como si hubiera compartido un secreto con alguien invisible. Apenas podía mantenerse en pie. El sacerdote sonrió detrás de su máscara carnal y ordenó a 2 fieles que se acercaran a ella. No hablaban, no la tocaban, pero le ofrecieron algo que Lucía reconoció de inmediato, la misma máscara que le habían puesto en las manos en la sacristía. Ahora, bajo la luz titilante de las velas, el objeto parecía distinto, el marfil brillaba húmedo, como piel sudada, los labios tallados, entreabiertos, parecían exhalar un soplo tibio. Lucía retrocedió, pero el aire a su alrededor se volvió espeso, sofocante, obligándola a aceptar la ofrenda. Sus dedos temblorosos rozaron la superficie, y un escalofrío la atravesó como si hubiera tocado carne viva. La máscara latió contra su palma, acompasaba con su corazón. «Póntela», susurró el sacerdote. «Deja que respire contigo». Lucía la levantó a la altura de su rostro. En el silencio expectante de la iglesia, escuchó un sonido imposible. La máscara inhalaba. Un aire húmedo entraba por sus labios tallados. Y al exhalar, le acariciaba la piel con un soplo tibio, casi sensual. Contuvo el aliento, horrorizada y fascinada al mismo tiempo. Cuando por fin se la colocó, el mundo cambió. La primera sensación fue un ardor dulce recorriéndole la boca, la nariz, los ojos, como si el objeto se fusionara con ella. Intentó apartarla, pero la máscara se aferró a su rostro, sellándose como ventosa viva. En ese instante, oyó una respiración doble, la suya y la de la máscara, sincronizadas, 2 corazones latiendo en un solo pecho. De pronto, la visión se transformó. Ya no veía la iglesia con sus bancos vacíos y las sombras de los fieles. Ahora estaba en un corredor interminable, iluminado por antorchas, donde figuras desnudas caminaban con máscaras semejantes, rozándose, gimiendo en plegarias que eran mitad oración, mitad jadeo. Lucía sintió un impulso recorrerle el cuerpo, un deseo ardiente que no era suyo, o quizás siempre lo había sido y nunca se atrevió a aceptarlo. Una voz interior, la de la máscara o la suya, murmuró: «No resistas, esta es tu verdadera oración». Lucía se llevó las manos al rostro, tratando de arrancarla, pero lo único que logró fue sentir cómo la máscara se movía con ella, expandiendo los labios tallados como si sonrieran, como si gozaran. Y entonces entendió lo peor: la máscara no era un símbolo, estaba viva, y ahora respiraba dentro de ella. Capítulo 8. El deseo en la procesión. La máscara ardía contra el rostro de Lucía, succionando cada uno de sus suspiros, devolviéndolos más profundos, más cargados de un fuego que la asustaba y la excitaba a la vez. Cuando abrió los ojos, la visión del corredor desapareció. De nuevo estaba en la iglesia, pero nada era igual. La procesión ya no avanzaba en silencio solemne. Los cuerpos enmascarados se movían unos contra otros, al compás de un ritmo invisible. Hombres y mujeres se rozaban con una devoción frenética, y de sus bocas no salían plegarias, sino jadeos. Los labios tallados de las máscaras parecían vibrar, como si repitieran al unísono un salmo de placer. El sacerdote extendió los brazos y la multitud respondió inclinando la cabeza, pero enseguida comenzaron a tocarse, a entrelazarse, como si el rezo hubiera dado permiso a la carne. Los bancos crujían bajo el peso de cuerpos que se arqueaban, mientras el incienso mezclado con sudor llenaba la nave como una nube densa y obscena. Lucía intentó retroceder, pero sus piernas ya no le obedecían. La máscara respiraba con ella, acelerando su pulso, robándole la voluntad. Sintió unas manos rozar sus hombros, luego su cintura, y descubrió que cada contacto encendía en su piel una chispa imposible de apagar. La procesión no es castidad, es comunión, susurró una voz junto a su oído, quizá del sacerdote, quizá de la máscara misma. Los fieles, poseídos, se arrodillaban unos frente a otros, besando las máscaras como si fueran reliquias sagradas.
Cada beso era un latido en el aire, un eco húmedo que se mezclaba con el canto grave que regresaba poco a poco. El sonido se convirtió en mantre, y el mantre en gemido colectivo. Lucía se llevó las manos al pecho, tratando de resistir, pero una parte de ella comenzaba a ceder. El calor le subía desde el vientre, empapando sus sentidos con una tentación dulce, sofocante. Y en ese instante lo entendió. La procesión no buscaba castigar el pecado, sino celebrarlo. Entre las sombras de las velas, Lucía vio como dos figuras se entrelazaban justo bajo el altar, mientras los demás observaban con reverencia. No había vergüenza, solo un culto a la carne tan solemne como un sacramento. El sacerdote descendió los escalones y, con voz grave, proclamó: el deseo es la verdadera oración. El cuerpo, nuestro templo eterno. La multitud respondió con un clamor desgarrador. Lucía tembló. Una lágrima se deslizó bajo la máscara, pero no sabía si era de miedo o de placer. Y comprendió algo que la heló por dentro: cuanto más tiempo permaneciera en esa procesión, más difícil sería recordar quién era realmente. La procesión ya la había marcado. Capítulo 9. El secreto del altar. Lucía, atrapada en aquella marea de cuerpos y máscaras que se rozaban como lenguas de fuego, buscó con desesperación un respiro. El deseo la arrastraba, pero algo dentro de ella, una chispa de lucidez, le gritaba que debía huir antes de perderse por completo. Aprovechó un instante en que el coro elevó su canto prohibido y los fieles se hundieron en su frenesí colectivo. Avanzó hacia el altar, temblando, apartando manos que la querían retener. El mármol brillaba bajo la luz de las velas, manchado con sombras que parecían moverse solas. Se arrodilló, buscando refugio, y al apoyar la mano sintió un hueco en la piedra. Era una abertura apenas perceptible, oculta bajo un paño bordado. Con el corazón desbocado, lo levantó. Un olor fétido emergió, mezcla de incienso rancio y carne descompuesta. Lucía encendió una vela y la acercó al hueco. Lo que vio la paralizó. Bajo el altar se amontonaban restos, huesos ennegrecidos, algunos aún con jirones de carne, cráneos partidos, todos con fracturas en el rostro, como si algo hubiera intentado arrancarles las máscaras a la fuerza. Entre ellos, yacían docenas de máscaras rotas, labios de marfil quebrados, ojos vacíos astillados, y algunas que todavía parecían palpitar débilmente, como si no hubieran aceptado su final. Lucía retrocedió, con náuseas. El secreto estaba claro: cada procesión no era solo un ritual erótico y blasfemo, era un sacrificio. Los desaparecidos de cada año no se desvanecían en milagros, sus cuerpos alimentaban el altar, y sus máscaras quedaban allí como testigos mudos. Un crujido la sobresaltó. El sacerdote estaba detrás de ella, contemplándola en silencio. Su túnica escarlata parecía arder bajo la luz del fuego. «Has visto lo que no debías ver», dijo con voz grave, aunque sus palabras eran más dulces que una amenaza. «Pero también has comprendido la verdad. No es muerte lo que guardamos aquí, es permanencia. Cada hueso es un rezo eterno. Cada máscara, una boca que sigue deseando aunque la carne se haya apagado». Lucía lo miró horrorizada, incapaz de pronunciar palabra. El sacerdote extendió una mano hacia ella, invitándola a levantarse. «El altar no es tumba, Lucía, es semilla. Y tú estás destinada a florecer en él». La vela tembló en su mano. El coro aumentaba en intensidad. Los jadeos de la procesión se mezclaban con la letanía prohibida. El altar palpitaba bajo sus rodillas, como si respirara con vida propia. Lucía comprendió que el secreto no podía ser ocultado más. El altar no era el final del ritual, era su verdadero corazón. Capítulo 10. El beso de la Virgen enmascarada. El altar latía bajo las rodillas de Lucía como un corazón oscuro. El sacerdote permanecía de pie frente a ella, su máscara femenina brillando con una sonrisa petrificada. Pero antes de que pudiera pronunciar una palabra más, un murmullo distinto recorrió la iglesia, como un soplo helado que apagó parte de las velas. Todos los fieles se apartaron,
formando un pasillo hacia la entrada lateral. De allí emergió una figura que parecía flotar, envuelta en un manto blanco translúcido que dejaba entrever un cuerpo femenino, voluptuoso y etéreo al mismo tiempo. Su máscara era diferente, no imitaba labios entreabiertos ni ojos sensuales, sino el rostro sereno de una virgen, aunque en los bordes estaba manchada de rojo, como si sangrara lentamente. Lucía sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Nadie osaba mirarla directamente. Todos bajaban la cabeza. Solo ella, atrapada, se encontró frente a frente con aquella aparición. La Virgen enmascarada avanzó hasta el altar. Sus pasos no producían ruido, pero cada uno hacía temblar las losas como si cargara con un peso invisible. Se inclinó sobre Lucía, y el aire se impregnó de un perfume extraño, incienso mezclado con hierro, como el olor de la sangre recién derramada. «Tú eres la elegida», dijo la voz, suave y melódica, pero cargada de un eco que parecía venir de muchas bocas a la vez. «La procesión necesita tu marca para continuar». Lucía intentó retroceder, pero el sacerdote le sostuvo el hombro con firmeza. No había escapatoria. La Virgen se inclinó aún más, hasta que sus labios de máscara tocaron los de Lucía. Fue un contacto frío al principio, rígido como piedra, pero en un segundo se volvió húmedo, ardiente, real. Un sabor metálico invadió su boca. Lucía quiso apartarse, pero el beso la envolvió como una red. Sintió un calor subirle por la garganta y, al llevarse la mano a los labios, descubrió que estaban manchados de rojo. La Virgen la había marcado con sangre. Los fieles gemían en unísono, como si aquel beso fuera una bendición y una condena. El sacerdote alzó los brazos, exclamando: «Ha sido sellada. El deseo de la Virgen ha descendido sobre ella». Lucía, con el corazón desbocado, sintió que la máscara sobre su rostro respiraba con más fuerza que nunca. Cada inhalación la encadenaba más al rito. Cada exhalación la arrancaba de sí misma, y entonces lo supo. Aquel beso no era un gesto de amor, sino un pacto que ya corría por sus venas. Capítulo 11. El segundo desaparecido. El beso de la Virgen enmascarada aún ardía en los labios de Lucía, como un sello imposible de borrar. El eco del coro se intensificó, y la multitud, excitada y temblorosa, comenzó a agitarse como un solo cuerpo bajo el humo del incienso. De pronto, un hombre enmascarado se adelantó entre la procesión. Llevaba una máscara oscura, tallada con labios entreabiertos que parecían chorrear sombra. Caminaba con pasos inseguros, como si algo lo arrastrara hacia el centro del altar. Nadie trató de detenerlo. Al contrario, lo acompañaban con un murmullo reverente, como si todos supieran lo que estaba a punto de suceder. Lucía lo miraba con el corazón encogido. Recordaba perfectamente al primer desaparecido, como su cuerpo se había disuelto dejando atrás una máscara palpitante. Esta vez, sin embargo, había algo diferente. El aire alrededor del hombre vibraba como una tela a punto de desgarrarse. El sacerdote lo recibió con los brazos abiertos. Otro ha sido llamado. Otro ofrecerá su deseo al fuego eterno. El hombre se arrodilló, respirando con dificultad. La máscara sobre su rostro comenzó a latir con violencia, inflándose como si absorbiera su aliento. Lucía vio cómo sus manos se crispaban contra el suelo, sus dedos arañando la piedra. Un grito desgarrador salió de su garganta, mitad clamor de placer, mitad aullido de dolor. Y entonces, sucedió. Una grieta de luz rojiza se abrió bajo sus rodillas, como si el altar mismo lo reclamara. El cuerpo del hombre se arqueó hacia atrás, convulsionando, mientras la multitud repetía el canto prohibido: Sael, Biar, Lot. El resplandor lo tragó poco a poco, devorando su torso, sus brazos, hasta que solo la máscara quedó flotando sobre la abertura. Lucía dio un paso adelante, horrorizada, pero al mismo tiempo sintió un impulso oscuro en su interior, el deseo de acercarse, de tocar esa máscara suspendida. La marca sangrienta en sus labios ardía,
como si el beso de la Virgen la encadenara al destino de aquel hombre. La máscara cayó al suelo con un golpe seco. Nadie lloró, nadie gritó. Todos exhalaron un suspiro colectivo, un gemido satisfecho que hizo estremecer las paredes. El sacerdote la levantó, sosteniéndola en alto. Cada desaparecido fortalece la procesión. Cada deseo nos abre más la puerta. Lucía retrocedió, jadeando, comprendiendo con horror que aquel portal que devoraba cuerpos ya palpitaba dentro de ella. La sangre en sus labios parecía arder con cada palabra del coro, y en ese instante lo comprendió. El siguiente elegido no sería otro desconocido. El siguiente podría ser ella. Capítulo 12. La tentación y la profecía. Lucía apenas podía respirar. El eco del segundo desaparecido aún vibraba en las losas, y la multitud, lejos de sentir horror, se balanceaba en un éxtasis enfermizo. El sacerdote descendió los escalones del altar con paso solemne, y en sus manos sostenía algo envuelto en un paño rojo. El silencio cayó de golpe. Ni un jadeo, ni un murmullo, solo el sonido del paño deslizándose cuando el sacerdote lo retiró. Lucía vio la máscara más antigua que había contemplado jamás. No era de marfil ni de oro. Estaba hecha de una materia oscura, como hueso carbonizado, y en sus bordes brillaban vetas rojas, como venas que aún sangraban. Sus labios tallados no eran sensuales como los demás, sino entreabiertos en un gesto ambiguo, un suspiro entre oración y gemido. El sacerdote levantó la reliquia y su voz retumbó en el templo. Esta es la primera máscara, la que abrió el pacto, la que contiene la profecía de la procesión. Los fieles cayeron de rodillas, gimiendo como en un rezo colectivo. Lucía sintió que el aire la oprimía, que el peso de esa máscara invisible ya estaba sobre su rostro. El sacerdote se acercó a ella. Lucía, susurró con una dulzura que helaba la sangre. La campana no sonó para cualquiera, sonó para ti. Esta máscara ha esperado siglos a su elegida. Quien la porte no desaparecerá como los otros. Quien la porte abrirá la última puerta. Lucía retrocedió hasta sentir la frialdad del altar en su espalda. La multitud la observaba, enmascarados respirando al unísono, deseando verla caer. La Virgen enmascarada apareció de nuevo entre la penumbra, avanzando con el manto blanco salpicado de manchas rojas. Extendió una mano hacia Lucía, casi maternal, casi amorosa. Si la aceptas, tu cuerpo no será solo tuyo, serás templo y ofrenda, llave y cerradura. La profecía dice que con tu deseo se abrirá el umbral definitivo. Lucía cerró los ojos un instante. Dentro de sí, escuchó la voz que había oído en el espejo, aquella versión corrupta de sí misma, susurrando: no resistas. Eres la procesión. Ellos arden porque tú respiras. Cuando abrió los ojos, la máscara oscura ya estaba frente a sus labios, palpitando como un corazón arrancado. El sacerdote la ofrecía con las manos extendidas. Lucía tembló. Una parte de ella quería huir, correr y nunca mirar atrás. Pero otra, más profunda, más ardiente, sentía la tentación de colocársela, de descubrir que había más allá del deseo, más allá del miedo. La profecía estaba clara: si la aceptaba, nada volvería a ser igual. Y el mundo mismo, quizás, tampoco. Capítulo 13. El sacrificio que todos callaban. Lucía sostenía la máscara oscura entre sus manos. Pesaba como una losa, pero al mismo tiempo parecía liviana, como si quisiera adherirse a su rostro por voluntad propia. El murmullo de la multitud la rodeaba, jadeos, oraciones, sollozos de deseo. Cada sonido era un hilo que la ataba más fuerte al altar. El sacerdote la observaba con ojos ardientes detrás de su máscara femenina. La Virgen enmascarada permanecía a su lado, inmóvil, como una estatua de carne. No temas, hija de la campana, dijo el sacerdote. Todos los que han desaparecido siguen aquí. Sus cuerpos alimentan el altar. Sus máscaras guardan su aliento. Ellos no murieron, se unieron a nosotros. Lucía lo entendió de golpe.
La visión de huesos y máscaras rotas bajo el altar no eran un accidente del tiempo, eran pruebas del sacrificio anual. Cada procesión exigía una vida, un cuerpo ofrecido en la frontera entre placer y agonía. ¿Y yo? Logró preguntar, con voz rota. El sacerdote extendió una mano hacia ella. Tú no serás como ellos. Eres la elegida. Tu sacrificio no se deshará en polvo. Tu cuerpo no quedará oculto entre las piedras. Tú serás el centro de la procesión, la máscara eterna. Con tu deseo, el pacto se cerrará para siempre. Las palabras retumbaron como un golpe seco en su pecho. Los fieles comenzaron a golpear el suelo con las manos, marcando un ritmo ancestral. Cada golpe era un latido, cada respiración un clamor. Lucía recordó las advertencias de su madrina: no sigas la campana, o serás parte de ella. Ahora entendía el verdadero sentido de aquellas palabras. No era una metáfora, era una condena literal. El coro entonó nuevamente el canto prohibido, más fuerte, más profundo, hasta que las paredes de la iglesia vibraron. Los enmascarados se acercaron al altar en círculo, dejando a Lucía en el centro. Sus máscaras brillaban con un resplandor enfermizo. La Virgen enmascarada tomó la máscara oscura de las manos de Lucía y la sostuvo sobre su rostro. El borde helado tocó su piel, y de inmediato sintió una corriente de placer ardiente que la dobló de rodillas. No podía apartarse. La máscara la deseaba, la reclamaba. Un sacrificio cada año, susurró el sacerdote. Pero contigo será distinto. Contigo, el sacrificio se convertirá en reino. Lucía jadeó. Una parte de ella quería arrancarse el rostro y huir, pero otra, más profunda, más antigua, comenzaba a aceptar la tentación, porque lo comprendió con un estremecimiento. No era solo víctima, también podía ser reina de aquel ritual. El sacrificio no estaba escrito en piedra. Ella aún podía elegir, pero elegir también significaba condenar a todos los demás. Capítulo 14. La procesión interminable. Lucía cayó de rodillas en el centro de la iglesia, rodeada por el círculo cerrado de máscaras que jadeaban al unísono. La máscara oscura, apenas rozando su piel, palpitaba como un corazón vivo, exigiendo ser aceptada. El sacerdote la alzó sobre su cabeza, y el murmullo de los fieles se convirtió en rugido. La procesión comenzó a girar a su alrededor. No caminaban, flotaban. Se entrelazaban en una danza espiral, cuerpos tensos, piel contra piel, máscaras brillando bajo la luz de las velas que ardían hasta consumirse. Cada paso resonaba como un tambor invisible, cada roce era un rezo convertido en gemido. Lucía quiso cerrar los ojos, pero la máscara oscura se los mantenía abiertos, obligándola a mirar. El aire vibraba como si estuviera atrapada en el interior de un tambor gigantesco. El canto prohibido volvió, más intenso que nunca. Sael. Biar. Lot. Era un mantra que penetraba hasta su médula, borrando sus pensamientos, reduciéndola a pura sensación. El sacerdote se acercó a ella y colocó la máscara sobre su rostro. En el instante en que encajó, Lucía dejó de escuchar su propia respiración, ahora escuchaba miles. Una multitud invisible respiraba con ella. Dentro de ella, el mundo cambió. Ya no estaba en la iglesia. Veía un corredor interminable de fuego y sombra, donde figuras encapuchadas desfilaban sin fin, entregando sus cuerpos a un altar invisible. No había principio ni final. La procesión era eterna. Este es tu destino, susurró la voz del sacerdote, aunque sonaba dentro de su mente. Ser parte del deseo que nunca muere, carne y espíritu, condena y redención. Lucía sintió un estremecimiento recorrerle la piel. No podía distinguir dónde terminaba su cuerpo y dónde comenzaba la máscara. Las manos de los enmascarados la rozaban, la levantaban, la ofrecían como estandarte. Cada caricia era un sello ardiente en su carne. Cada beso a la máscara era un pacto que la ataba más. El altar se abrió bajo ella como un ojo encendido. Lucía vio el destino de todos los desaparecidos, cuerpos entregados al abismo, máscaras flotando como reliquias.
Pero también vio algo más, un trono de huesos y fuego aguardaba vacío, y comprendió que era para ella. La procesión no buscaba terminar. La procesión vivía de repetirse, de multiplicarse en cada siglo, en cada víctima. Ahora su rostro, su cuerpo marcado por el beso de la Virgen, era la clave para que nunca se apagara. Lucía gritó, pero su voz no salió como un alarido humano. Fue un canto, una plegaria en la lengua prohibida. El coro la siguió, y la iglesia entera tembló como si se abriera al infierno. Y entonces lo supo, ya no había vuelta atrás. La procesión interminable la había reclamado. Capítulo 15. La máscara que eligió a Lucía. El altar ardía como un corazón abierto. El aire estaba tan denso que cada respiración de Lucía parecía arrastrar consigo voces antiguas, ecos de los desaparecidos que susurraban desde los huesos ocultos bajo las losas. La procesión giraba a su alrededor en un trance interminable, un círculo de cuerpos y máscaras que nunca se detenía. La máscara oscura ya no reposaba en sus manos, estaba pegada a su rostro, incrustada como una segunda piel. No la había elegido ella. Había sido la máscara quien la había reclamado. El sacerdote, con su túnica escarlata empapada de sudor y deseo, levantó los brazos. La profecía se cumple. La elegida ya no pertenece a la carne común. Ella es la procesión, la llama que no se extinguirá. Los fieles rugieron. Sus jadeos convirtieron el templo en una orgía de plegarias y gemidos. La Virgen enmascarada se acercó, flotando entre la multitud. Se inclinó frente a Lucía y posó su mano sobre su pecho. En ese instante, la máscara habló dentro de su cabeza con una voz doble, la suya y la de todos los desaparecidos. Elige, Lucía. Si te arrancas de mí, el pacto se rompe y el pueblo se hundirá en el silencio eterno. Pero si me aceptas, serás su reina, su altar, su condena. Lucía sintió lágrimas arderle bajo la máscara. Recordó a su madrina, recordaba las advertencias, recordaba su propio miedo. Podía escapar, podía arrancarse la máscara y huir, aunque el pueblo entero se derrumbara en sombras. Pero también recordaba el espejo de la sacristía. Recordaba la visión de sí misma convertida en mujer de fuego y deseo. Y esa imagen no le resultaba ya tan ajena. El altar se abrió bajo sus pies, mostrando el abismo rojo donde los cuerpos desaparecían. Una ráfaga de aire ardiente la envolvió, y en ese soplo escuchó el coro eterno, pidiendo que se quedara. Lucía tembló. Una parte de ella gritaba por libertad. La otra se estremecía de placer al sentir el poder de cientos de almas respirando dentro de su pecho. Entonces levantó la cabeza. La multitud se arrodilló como si ya supiera su decisión. El sacerdote la miraba con fervor. La Virgen enmascarada sonrió detrás de su máscara sangrante. Lucía abrió los brazos, y su voz resonó como un trueno. No fui yo quien eligió, fue la máscara. Y ahora, todos me pertenecéis. La iglesia entera estalló en un clamor. La procesión se fundió con ella. Máscaras y cuerpos ardiendo en un mismo deseo. Lucía sintió como su carne se volvía altar, como su voz se volvía campana. Desde esa noche, nadie en el pueblo volvió a negar la verdad. La procesión ya no necesitaba sonar cada ciertos años. Ahora era eterna, porque la máscara había encontrado a quien buscaba. Y en cada medianoche, el eco de la campana no llamaba al rezo, sino al gemido colectivo que mantenía vivo el pacto. Lucía ya no existía. Solo quedaba la máscara que la eligió. Dicen que, desde aquella noche, el pueblo ya no volvió a dormir en paz. A medianoche, la campana suena sola, aunque nadie se atreva a tocarla. Sus tañidos no llaman a misa ni a procesión alguna, llaman a un deseo que nadie puede resistir. Los forasteros que llegan cuentan haber visto sombras desfilar por las calles, figuras enmascaradas con labios entreabiertos, cuerpos que parecen flotar y gemir al compás de un canto imposible. Algunos aseguran haber reconocido rostros de personas que desaparecieron años atrás, caminando como si nunca hubieran muerto. En el centro de todos, se alza una figura cubierta por un manto negro, con una máscara oscura que palpita como un corazón vivo.
No necesita hablar, su presencia basta para que el aire se incendie, para que el pueblo entero arda en un trance colectivo de carne y espíritu. A esa figura la llaman de muchas formas, la reina del deseo, la virgen oscura, la señora de las máscaras. Pero los viejos saben su verdadero nombre, Lucía, y juran que, si alguna vez escuchas una campana sonar en medianoche, no la sigas, porque no escucharás un llamado divino, sino la invitación de la procesión interminable, una procesión que nunca calla, una procesión que siempre reclama.